trabajemos hoy algunos principios de lo que podríamos denominar aquellos factores que potencian la influencia de nuestro pensamiento sobre otros sistemas. Para empezar, vamos a decir que todo mensaje hay que enviarlo desde lo que llamaríamos el campo punto cero. ¿Qué es eso tan complicado de explicar? Para empezar, vamos a decir que ¿qué es lo que no es? Por lo pronto, no es trabajar con el hemisferio izquierdo. Recuerden que el hemisferio izquierdo hace un procesamiento verbal, normativo y acumulativo. Verbal porque casi siempre cuando estamos hablando estamos usando hemisferio izquierdo. Cuando estamos juzgando, ni qué decirlo. Cuando estamos haciendo comentarios sobre la realidad, sobre lo que alguien está expresando o sobre lo que nos parece una actitud, en fin, cada comentario de esos es equivalente a un juicio. Y eso indica un predominio inmediato del hemisferio izquierdo. Y cuando hablamos de la lógica, hablamos de categorías, Vamos a decir que el problema más importante del hemisferio izquierdo es que suspende el contacto perceptivo con la realidad. Y por lo tanto la formación de imágenes naturales, digámoslo así. Yo he dado muchas veces, y lo vuelvo a dar el ejemplo de una luciérnaga. Imagínense que estamos en una cueva, en penumbra, alcanzamos a más o menos visualizar lo que hay dentro de la cueva porque no está totalmente oscura, sino que hay una penumbra que nos permite visualizar más o menos las cosas. De pronto viene una luciérnaga, la vemos, somos capaces de detectarla y de detectar su forma. Y cuando enciende su luz, por supuesto que la vemos con mucha más nitidez. Ahora bien, supongamos que nosotros nos mantenemos en contacto perceptivo con esa luciérnaga desde el momento en que la vemos. Entonces nosotros podemos mirar las alas, podemos inclusive hasta darnos cuenta cuántos son sin utilizar ni siquiera la palabra. Nosotros nos podemos dar cuenta que tiene, por ejemplo, 2 alas arriba y 2 abajo, en fin, por decir algo. Y que su luz es emitida como desde el abdomen y que el número de patas es exactamente el equivalente a un insecto, es decir, son 6, y podemos alcanzar a ver sus antenitas, en fin, y sobre todo podemos ver sus desplazamientos, hacia dónde va, cuando se posa, cuando se levanta, hacia dónde se dirige, en fin. Mientras nosotros estemos en contacto con la luciérnaga, estamos, digámoslo así, haciendo percepción directa de ese objeto o de esa realidad. Pero basta con que nosotros digamos una palabra, como decir una clasificación. Si decimos, por ejemplo, eso es una luciérnaga, ya con eso, en ese momento preciso, suspendemos el contacto perceptivo. Entonces, ese es el problema del hemisferio izquierdo. Por eso mucha gente y muchos investigadores consideran que el enemigo número 1 del campo es el funcionamiento del hemisferio izquierdo, porque inmediatamente suspende la conexión perceptiva. ¿Y por qué es necesaria la conexión perceptiva? Porque la percepción, lo que formamos a través de la percepción son imágenes. Y la comunicación importante del pensamiento no es verbal, sino que es a través de imágenes. Esa parte es demasiado importante de entender. ¿Por qué? Porque nos impone básicamente una primera tarea, y es despertar en lo posible el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro, que es justamente el que forma esas percepciones. ¿Cuál es el primer camino y el camino más indicado para desarrollar el hemisferio derecho del cerebro? Óiganme bien y subrayen este término: la atención continuada. La atención continuada es el camino para desarrollar el hemisferio derecho del cerebro, el funcionamiento derecho. Una atención volátil, no continuada, que se posa aquí, se posa allá,
digámoslo así, ansiosa, se va recorriendo todo el ambiente perceptivo posible, asaltos, es una percepción fragmentada de la realidad. No forma con nitidez ninguna imagen precisa. Para formar una imagen precisa es necesario que la atención primero se focalice y segundo continúe. Ahora, de otro lado estaríamos diciendo que no es que esté prohibido hablar en el momento específico, pero si al hablar estamos categorizando o estamos haciendo comentarios o estamos juzgando o estamos contando, nosotros estamos haciendo que prevalezca el hemisferio izquierdo. Si el hemisferio izquierdo estuviera a favor de la percepción, podríamos hablar. Por ejemplo, supongamos que estamos describiendo un dolor que tenemos, un dolor, por ejemplo, de muela, supongamos, que nos ponen esa tarea, tenemos un dolor y el terapista nos dice, bueno, vamos a atender ese dolor y vamos a describirlo. Entonces uno se pone a mirar, a atender al dolor, a mirarlo psíquicamente y empieza a describirlo. Ahí habla y dice, ¿verdad? Por ejemplo, es un dolor punzante, no es constante, no está permanentemente ahí, sino que a veces se siente, a continuación ya no se siente o se siente menos, a continuación vuelve y se siente, es como una luz parpadeante, así se mueve. Mientras que estamos hablando, estamos centrados en cómo es la naturaleza de ese dolor. Estamos centrados en la percepción del dolor. O sea, ahí no compite. Ahí la verbalización no compite. Le ayuda al hemisferio derecho a formar bien la percepción. Y le ayuda a transmitir bien cómo es el dolor. Porque siendo una cosa subjetiva necesita alguna herramienta de comunicación para poder ser transmitida. Entonces, no es que esté prohibido hablar, sino que si el hablar está apoyando la percepción, no nos quita, no nos saca de ella, sino que la acompaña. Y en ese sentido no hay ningún problema. El problema es cuando en lugar de acompañarla, la suspende. O sea que si tenemos eso en cuenta, tendríamos ya el primer principio para transmitir bien el pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que transmitimos no son ideas verbales. Lo que transmitimos cuando queremos hacerlo son intenciones de estados, llamémoslo así, de estados. Recuerden que el estado natural de un ser humano es un estado de flujo permanente, fue lo que vimos en el video pasado. En ese fluir permanente, una de las cosas que pueden aparecer y ayudar a ordenar el flujo del ser es el pensamiento y sobre todo una imagen. Hay experimentos, sobre todo los más importantes y los más importantes al inicio del estudio de la telequinesis y de la telepatía, unos estudios que se hicieron en un instituto en Brooklyn, en Nueva York, son tal vez los más famosos, y consisten en encerrar a una persona en un cuarto lo más insonorizado posible, o sea, sin sonidos que lo distraigan ni nada de eso, y ponerlo a dormir, de manera que pueda llegar en un momento dado a estados de sueño, de estados REM, Rapid Eye Movements, o sea, estados de sueño que se caracterizan por un rápido movimiento de los ojos, que son los momentos en los cuales estamos soñando, lo que llamamos el sueño paradójico, o sea, cuando estamos soñando algún contenido específico. Observen que en los sueños lo que nosotros tenemos es imágenes, de manera que los sueños son, como decir, la parte más clave, porque están siempre funcionando a través de imágenes,
Y cuando están funcionando esas imágenes, estamos seguros de que hay predominio del hemisferio derecho. Recuerden que Garnier, Jean-Pierre Garnier, el físico francés que nos descubrió la importancia del yo cuántico, decía que lo más importante para recibir los mensajes del yo cuántico era el estado de sueño, que en los sueños era cuando recibíamos el mensaje que nos daba el yo cuántico de qué decisiones podíamos tomar durante el día, porque esas serían las mejores decisiones de cara hacia lo que podría pasarnos a un futuro. Entonces Garnier insistía mucho en que básicamente que la comunicación del yo cuántico con nosotros se hace a través del sueño. Y desde entonces podemos decir que el sueño es el modelo de la comunicación del campo punto cero. Otras investigaciones han mostrado lo siguiente. Cuando un chamán, por ejemplo, va a pedir que llueva en una región específica, aquí en este momento, él nunca se relaciona al futuro. Él siempre habla del momento presente. O sea, él habla de que está lloviendo. Está muy asociado eso con vamos a llamarlo así, con el grado de confianza que la persona tenga en la petición que hace. Si la persona está totalmente confiada, no tiene por qué postergar la esperanza, no tiene por qué decir mañana o próximamente lloverá, porque cada vez que deja eso abierto, el universo lo deja abierto, digámoslo, no lo recoge, nadie lo recoge. Entonces él siempre habla en presente, está lloviendo. Y eso es mucho más fácil hacerlo si uno siente confianza, fe en que va a ocurrir el fenómeno que uno está pidiendo. Si no siente esa confianza o esa fe, entonces es claro que uno se puede amparar como en una especie de petición hacia el futuro, que puede salir o no salir. Pues realmente estamos asegurando que nunca sale. De otro lado, hay otra característica importante, y es que ¿qué piensan ustedes que es más importante? Cuando uno tiene la intención de, por ejemplo, ayudarle a una persona querida, que uno piense muy intensamente en la salud del otro, o que esté relajado al pensar en una imagen de sanación, en una imagen de salud para la otra persona. No se equivoquen jamás. Recuerden que el modelo siempre es el sueño. Es mucho más importante si están relajados. ¿Por qué? Porque, bueno, nuevamente, la relajación está asociada a la confianza que se tenga en el efecto que uno quiere producir, a la confianza en que sí se produzca el efecto de influenciar a otra persona a través de nuestro pensamiento. Si uno tiene confianza, está relajado. Por eso digo, el modelo es el sueño, porque en el sueño estamos profundamente relajados. Y es importante entender eso, porque usted cuando tenga, por ejemplo, sueños en donde sistemáticamente le aparece una cierta dificultad, digamos, recurrente en su vida. Por ejemplo, usted tiene repetidamente el sueño de que dejó algo por hacer y siempre se encuentra que está haciendo otra vez su carrera y que tiene un montón de dificultades en ella, y aunque en el mismo sueño usted ya había terminado la carrera, por alguna razón volvió a empezarla, por decir alguna cosa, porque los sueños no tienen una lógica. Entonces perfectamente está repitiendo, pero aún en el sueño usted sabe que ya está graduado, que ya tiene su cartón y todo eso. Y sin embargo la dificultad, por ejemplo, no hizo una materia, no presentó los exámenes correspondientes, va a quedar colgado en ella para el próximo semestre, según todo lo que va indicando. Todo eso ocurre es con el sentido de que usted se dé cuenta que
usted puede estar por encima de ese estrés. Y ahí propongo un ejercicio muy específico, a ver qué tanto lo logran. Y es que uno, cuando esté tenso, uno siempre puede darse cuenta, percatarse de que puede estar por encima del estrés que esa circunstancia le produce a uno. Si uno puede hacer ese ejercicio y verse que está por encima del estrés que normalmente acude a uno cuando está ante esa amenaza, uno empieza a entender qué es separarse de un apego y empieza a entender y a comprender a fondo que los apegos son mantenidos por el estrés que producen cuando por alguna razón alguna cosa nos falta. Por ejemplo, en alguna conferencia que estaba dando, mencioné alguna vez que nosotros no deberíamos buscar ni la fama, ni la riqueza y la plata, que son cosas externas que no nos ayudan. Ni la figuración nos ayuda, ni el poseer cosas nos ayuda, ni el poder y el control sobre los demás nos ayuda. Esas son cosas externas. Y de pronto en la sala de la gente que estaba recibiendo la conferencia alguien dijo, no, sí, la plata no es importante, pero Ave María si lo tranquiliza a uno. Y yo siento que sí, la gente siente mucha tranquilidad cuando le llega la plata, pero eso es justamente lo que estoy diciendo, que cuando le falta, entonces tiene un estrés que asegura el apego a ella, a la plata. Entonces sería el momento para hacer el ejercicio y darse cuenta de que uno puede no tener esa plata y sin embargo estar por encima del estrés, es decir, totalmente sereno. Hay otra característica que quiero comentarles. Para eso utilizo un ejemplo que me ocurrió hace muchos años. Entraba yo a un centro de psicología que asesoraba y había un pasillo que era destapado, era un pasillo, digamos, que conducía hacia la parte, digamos, techada de la construcción. Y en ese pasillo había un montón de niños, todos estaban llorando. Cuando yo entré al pasillo, yo de pronto miré y vi que había a mi izquierda un niñito de unos 2 años y medio, que era digámoslo, como el director del llanto, porque era el que más lloraba y era el que más intensamente lo hacía. Y yo inmediatamente lo miré, pero cuando él me miró a mí, inmediatamente dejó de llorar. Yo nunca le hago ninguna carantoña normalmente a un niño ni nada, y tampoco se lo hice a este, simplemente me llamó la atención que mientras él mantenía el contacto conmigo, suspendió totalmente el llanto. Yo pasé al lado de él, seguí, no volvieron a llorar los niños. Cuando entré al centro, no sé qué pasó, pero yo sé que cuando volví a salir, volvió a ocurrir lo mismo. Que además que cuando yo veía que el niño se ponía en contacto conmigo, yo decía, ve, qué tan raro, quién sabe qué me notará. ¿Será que me nota que estoy tranquilo, que no soy una amenaza, que no voy muy rápido tal vez y que no estoy muy agitado, sino que estoy sereno y tal? Yo pensaba que eso era más o menos lo que podía estar viendo el niño y sintiendo. Pero hoy de pronto digo, no, de pronto lo que yo puedo entender ahora a la luz de lo que nos enseñó Jean-Pierre Garnier es que el niño estaba en contacto muy fácil con una mente más ordenada, como por ejemplo su yo cuántico, porque Garnier informa que los niños hasta un nivel bastante avanzado de la primera niñez, o sea, a veces hasta los 8 años, se mantienen en contacto directo con el yo cuántico.
y que normalmente están en una onda alfa en su cerebro, a diferencia de lo que es el funcionamiento del cerebro adulto, que es normalmente una onda beta, mucho más, digámoslo así, acelerada y más inquieta. Bueno, en una onda alfa hay mucha más receptividad, es mucha más propia precisamente del sueño y de estados relajados, profundos. Entonces, a la luz, digo, de lo que le aprendí a Garnier, yo podría decir, no, lo que pasa es que el niño era tan pequeño que estaba en contacto fácilmente con su yo cuántico y con mentes o fuentes de pensamiento más ordenados. Ahora, ¿cuál es el punto de la ordenación? ¿Iba yo pensando en alguna imagen concreta? No, y a ese punto quería referirme. Cuando yo llegaba al centro no estaba pensando en qué ocurrirá aquí, cuál será el tipo de problemas que me van a poner, cómo estará la gente que conozco, que quiero tanto, a quienes apoyo y asesoro. No, yo no pensaba en eso, yo simplemente estaba en una actitud de averiguar, en una actitud amplia de expectativa abierta, como quien dice, venga lo que venga, bienvenido sea, ¿cierto? Estaba en esa actitud de apertura. Y eso, para mí, es lo que el niño detectó. Y al detectar eso, entonces ya no había nada que lo presionara, nada que lo influenciara. Y vuelvo al experimento que les estaba contando del instituto en Brooklyn. Entonces encerraban a una persona, la ponían a dormir y estando en ese estado alguien le transmitía una imagen. Por ejemplo, la primera imagen que empezaron a transmitir era una imagen de la Revolución Mexicana, los zapatistas, los que seguían a Zapata. Entonces estaba una de las soldaderas típicas de los que acompañan al ejército, y estaba el sol mexicano muy bonito en el cielo, pero amenazando tormenta, muy impactante, tal. Y resulta que el durmiente, que era un estudiante también como de psicología o tal, cuando despertó, mencionó una antigua cultura mexicana con un cielo imponente, o sea, describiendo la pintura que el emisor le había transmitido, la imagen que le había transmitido, la había incorporado en su sueño. Y ese experimento fue demasiado importante en el primer estudio sobre telepatía en el estudio general de la conciencia, porque demostró que lo que transmitimos esencialmente es imágenes, que las recibimos en estado de profunda relajación y que al transmitirlas se transmiten mejor si nosotros también estamos relajados, no descuidados, no es descuidado, es simplemente tan relajados porque estamos seguros de lo que estamos viendo, seguros de la capacidad que tenemos de transmitir esa imagen. Y esa seguridad se traduce en la efectividad de la transmisión. Y por último, el último principio que yo tendría en cuenta antes de que ustedes empiecen algún tipo de experimento con sus seres queridos y con la gente que quieren, es que cuando se hicieron estudios con mediums y con gente que trataba de curar a distancia, se encontraron que los más efectivos, los medios más efectivos, los sanadores más efectivos, eran aquellos que decían que no eran ellos los que estaban causando el efecto, sino que ellos eran un instrumento para que alguien más poderoso al cual estaban conectados actuara.
Eso es una característica importantísima también de qué? De la confianza. Uno no está solo, uno está asistido por un principio mucho más grande que uno. Uno está unido a una conciencia mucho más alta que la propia conciencia personal. Y es esa llamémoslo, conciencia cósmica, universal, gigantesca, la que realmente actúa y tiene un poder mucho mayor que cualquiera que nosotros podamos tener. O sea que nosotros somos como canalizadores del poder general de la conciencia. Si así lo trabajamos, de pronto vamos a obtener resultados más potentes. Mucho gusto, mucha suerte.